¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal de asesorías en LabVIEW. Les habla su amigo Eric y les doy la bienvenida a esta nueva asesoría. Y bueno amigos, en esta asesoría vamos a ver lo que es la estructura for loop, que la vamos a encontrar en la parte de programming, en estructuras y for loop. Aquí la estructura for lo que hace es que va a ejecutar lo que está dentro de ella el número de veces que nosotros le digamos en la parte de aquí. Esta n nos dice cuántas veces se va a ejecutar lo que hay dentro. Recordemos que el labio al momento de ejecuta las partes de afuera y después se va a las estructuras, en este caso es un for, pero va a revisar cuántas veces vamos a tener que correr este for. Si aquí le decimos que lo corra una vez, lo va a ejecutar esto una vez y va a terminar el código. Si le decimos que lo ejecute 10 veces, va a ejecutar esto una vez, dos veces, tres y así hasta 10 veces y después va a terminar el código. Entonces para esto nosotros tenemos que cablear aquí cuántas veces queremos que se ejecute. Si se fijan, cuando creamos el for, LabVIEW en automático nos compila y nos dice que hay un error. Si nosotros queremos correr el código, nos dice que el apartado n no está cableado, que sería en el for. Entonces tenemos que cablearlo. Para cablearlo simplemente vamos a crear una constante, ya sea que nosotros nos vayamos a numéricos y agarremos un numérico constante, o dándole clic derecho aquí y crear una constante y nos crea un valor numérico con representación i32. Este es como lo maneja el for, y pues aquí nosotros podemos decirle cuántas veces queremos que se ejecute. Si se dan cuenta, ya que cableé la n, ya la vía nos deja correr el código y pues entonces todo está bien. Aquí algo muy importante es que si ustedes le ponen que se ejecute 0 veces, realmente se va a ejecutar 0 veces. Entonces Lavi va a ejecutar esto de aquí afuera y aquí no va a ejecutar nada hasta que nosotros tengamos un 1 aquí. Si aquí nosotros ponemos un 1, Lavi va a ejecutarlo de afuera y después lo que hay dentro del for, una sola vez. Si le ponemos 5 veces, lo va a ejecutar 5 veces. ¿Sale? El ciclo for también cuenta con este apartado que se llama i. Este i es el número de itineraciones que se están ejecutando, es decir, bueno, el número de itineración en la que se está ejecutando. Si aquí nosotros le ponemos un 1, tengan en cuenta que esta itineración empieza desde el 0. Es decir, aquí si le ponemos un 5, esta va a empezar en la primera itineración va a ser un 0, en la segunda va a ser un 1, en la tercera va a ser un 2 y en la quinta va a ser un 4. Así es como cuenta el ciclo, empieza desde cero, pero nosotros en la n le tenemos que decir cuántas veces queremos que se ejecute. Entonces, para que veamos este ejemplo, vamos a cablear este número entero o este número de itineración a la pared de salida del for. Y nótese que primero el dato es un entero, por eso es color azul. Y si se fijan aquí, pues esto es nuevo para nosotros, tenemos un cuadrado pero como que en corchetes. Esto es diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo que estábamos acostumbrados, si recuerdan en las asesorías anteriores, era un cuadrado relleno. Si lo vemos como de esta manera, este es como estábamos acostumbrados. Realmente este cuadrado que está lleno significa que está guardando solamente un dato, es decir, el dato que está aquí lo pasa del lado derecho, el siguiente dato que llega lo pasa del lado derecho. Así es como funciona normalmente este cuadrito relleno, pero este cuadrito que está entre corchetes es diferente. Esto se le llama un indexado, y un indexado lo que hace es crearnos un arreglo. Son muy simples, realmente es un listado de datos de un solo tipo de datos, y la forma de representarlo en las estructuras cuando se cablean es de esta manera, con unos corchetes. Si nosotros creamos un indicador, dándole clic derecho, crear indicador, nosotros vamos a tener en el cuadrito que estamos acostumbrados, nos van a poner solamente un dato, y en el cuadrito que es nuevo para nosotros, crear indicador, si se fijan, nos crea un arreglo que es un listado de ese mismo dato. Lo podemos hacer tan grande como nosotros queramos, y si se fijan es lo mismo, nada más que dentro de un listado. Esto es como funciona el indexado en los arreglos. Y bueno, vamos a ver lo que les comenté de la ejecución. Solamente fue un paréntesis para hablar de arreglos. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a correr este for, y si se fijan se va a ejecutar 5 veces, y aquí vamos a ver el listado. Aquí deberíamos de tener el listado de 0, 1, 2, 3, 4, que sería hasta la cuarta itineración, contando el 0 como 1 sería hasta la quinta itineración, y el último valor que vamos a ver aquí sería el 4.
ya que aquí lo va guardando y hasta que se termine de ejecutar deja pasar el último dato. Entonces vamos a correrlo y si se fijan aquí pues ya tenemos un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4, que son las veces que se está ejecutando el for, y el último valor sería el 4. Si nosotros aumentamos este número a 10, lo que va a pasar es que va a haber hasta un 9 y el último dato va a ser un 9. Esto es lo que quería que vieran en diferencia en lo que tú le dices que se va a ejecutar y el número de itineraciones, cómo va contando. Aquí empieza a contar desde el 1, pero aquí empieza a contar desde el 0. Esto se los comento para que, pues, si en su código necesitan usar este contador, si quieren que vaya contando de 1 en adelante, pues nada más le agreguen un más 1 aquí y ya con eso, cuando empiece en 0 va a empezar en 1. Solamente es como un comentario. Entonces vamos a crear nuestro pequeño código para que veamos otras funcionalidades del ciclo for. Aquí vamos a agregar un random number. Esto lo que hace, si apretamos control H, nos va a aparecer la ventana de context help, que es la ayuda de LabVIEW, y cuando ponemos el mouse cerca de algo nos dice un poco de información sobre lo que estamos viendo. Entonces aquí en estos daditos, si se fijan, se llama random number. Del 0 al 1 lo que hace nos da un valor numérico doble del 0 al 1 y va a ser random, es decir, en la primera iteración puede ser un punto 2632, después punto 8, bla 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 bla, y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a cerrar el context help y vamos a cablear este a la pared del for. Nos va a hacer un arreglo y vamos a cablearlo también arriba para que podamos ver el último valor. Si se fijan, por default nos crea el arreglo, simplemente para cambiarlo tenemos que darle clic derecho, tunnel mode, y va a ser last value. Ahora sí ya tenemos el último valor, vamos a crear un indicador y un indicador del arreglo. Vamos a nombrarlos, este va a ser como arreglo de itineración, y este va a ser last value itineración. Este va a ser arreglo dato y va a ser last value dato. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo un poco bonito de este lado, vamos a hacerlo más grande, last value dato, y ahora sí vamos a agarrar a todos y vamos a acomodarlos para que se vea un poquito mejor, ¿sale? Entonces aquí lo que va a pasar es que si lo ejecutamos 10 veces, bueno, aquí ya tenemos la ejecución 10 veces de la parte de itineración, pero en la parte de datos vamos a ver números randoms del 0 al 1 aquí, agregados hasta el número 10, y vamos a ver el último valor. Entonces vamos a ejecutarlo y si se fijan nos creó valores randoms y hasta la itineración número 10, y el último valor fue el punto 7701, y si se fijan aquí está el punto 7701. Si nosotros hacemos que el for se ejecute menos veces, vuelve a pasar lo mismo, nada más que ahora con solamente 5 datos, ¿sale? Algo que también tienen que tener en cuenta y es muy importante es que ustedes en esta parte de indexado, ustedes lo pueden poner un acondicionamiento. ¿A qué me refiero? Es de que imagínense que ustedes necesitan que de estos datos solamente pasen los que sean mayores a .5. Ahí tendrían que estar checando ustedes, a ver, este número es mayor a .5, si lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Bueno, el for ya hace eso en automático, lo único que tienen que hacer es aquí en el de auto index darle clic derecho, en el modo de tunnel mode le dan en conditional, y si se fijan les agrega un cuadrito abajo de color verde, lo cual es un dato booleano. Este dato booleano nos indica la condición, y lo que hace es que si aquí en esa itineración recibimos un true, guarda el dato y lo guarda en el arreglo. Si nos aparece, si tenemos un false aquí, lo que hace es discriminar o descartar ese dato y lo borra por completo. Entonces vamos a hacer lo que mencioné en un inicio, vamos a hacer una comparación. Vamos a poner que cualquier dato de aquí sea mayor a .5, lo vamos a indexar. Si no es mayor a .5 lo vamos a discriminar, y simplemente con esta condición nosotros podemos controlar eso. Ahora si le digo que se ejecute 20 veces, solamente nos va a dejar en el arreglo de datos los valores mayores a .5. Vamos a ver si es cierto, lo corremos, y si se fijan todos los valores mayores a .5 se agregaron a este arreglo, y por coincidencia el último valor, que fue el .99, fue a mayor a .5, pero nos puede dar la coincidencia, o bueno, puede pasar que el último valor sea menor y por eso nos indexe. Ahorita vamos a hacer la prueba. Si se fijan aquí nos generó 19 pasos, bueno, 20 con el número 0 y el último valor fue 19. Vamos a correrlo de nuevo
Y en este caso, si se fijan, el último valor fue .40, que es menor a .5, y si se fijan no lo indexó. Entonces con esto ustedes pueden controlar qué valores van a indexar en el arreglo y qué valores no, con esta simple ayuda de condición. Algo importante también que tienen que saber del ciclo for, o bueno, de la estructura for, es de que también se puede controlar las veces que se va a ejecutar con un arreglo. ¿A qué me refiero? Vamos a abrir un arreglo y vamos a meterle un número doble. Tenemos nuestro arreglo doble y vamos a crear un listado de números, por decir un punto 1, un punto 2, un punto 5, un punto 6 y un 15, ¿sale? Aquí se fijan tenemos controlados 1, 2, 3, 4, 5 datos. Estos no son random, son controlados por nosotros. Y si nosotros queremos evaluar de estos datos cuáles son mayores a punto 5 y cuáles no, lo que podemos hacer es meterlo en un for. Si nosotros lo cableamos aquí, en automático nos crea el indexado. Algo interesante que tenemos que ver aquí es, no tendrían que poner aquí por decir, no sé, son 5 datos que se repita 5 veces. Eso, imagínense un día que esto sea, que vaya a crecer en automático o programáticamente, ¿cómo podrían cambiar este valor? Tendrían que irse a arreglos y array size, y lo que tendrían que hacer es conectar este valor aquí y así ya nos da el, el número de cuánto mide este arreglo. Si nosotros aquí creamos un indicador, aquí nos va a decir cuánto mide el arreglo. Si yo lo corro, nos dice el arreglo mide 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le agrego otro número más, ahora nos va a decir que mide 6. Y con eso pueden ustedes controlar las veces que se repitan. Pero el ciclo for tiene algo que es una maravilla, que no necesita esto. Simplemente cuando ustedes conectan el arreglo, por automático toma cuántos datos hay de ese arreglo, y el número de datos que hay en ese arreglo es el número de veces que se va a ejecutar. Si se fijan, ahorita el labio nos dice que hay un error, pero al nosotros conectar nuestro arreglo aquí, ya se quita el error y ya se puede correr el código. Lo que hace el labio es, en vez de checar si hay algo conectado aquí, lo único que hace es, me voy a ejecutar, yo for, me voy a ejecutar el número de datos que contiene este arreglo. En este caso son 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, entonces me voy a ejecutar 6 veces. ¿Y qué es lo que pasa con los datos aquí? Se van desindexando, es decir, la primera itineración vamos a usar este dato, la segunda itineración vamos a usar este dato y la siguiente vamos a usar este dato. Para que lo vean más claro, vamos a conectar este aquí, y si se fijan, del cable que es un arreglo que es un poco más grueso, nos lo pasa un cable más delgado que es solamente un dato, porque aquí está desindexando y de este lado está indexando. Aquí es al revés, del cable delgado que es un solo dato se pasa un cable más grueso que sería un arreglo, ¿sale? Entonces aquí vamos a ponerlo en highline y le vamos a ejecutar con un pause. Si se fijan, aquí manda los primeros datos y nos dice que el arreglo era de 6. Se va a ejecutar el for y lo primero que va a pasar es, va a pasar la itineración. Vamos a darle siguiente paso. Pasa la itineración número 0. Pasa el primer dato, que sería el punto 1. Después lo va a evaluar. Obviamente es menor, entonces nos va a dar un falso. Es un falso, no lo va a indexar. Y vámonos a la siguiente itineración. Si se fijan, en la siguiente itineración nos pasa el siguiente dato, que es punto 2. No lo va a indexar, falso. La tercera es un punto 5. Como esta es una comparación de mayor, punto 5 no es mayor, entonces va a ser un falso. Si fuera mayor o igual, ahí sí sería true, pero en este caso es un falso porque no es mayor, punto 5 no es mayor a punto 5. Y en la siguiente itineración sería un punto 6. Aquí en este punto 6 sí vamos a ver un true, y si se fijan, ahí está el true. Entonces vamos a quitar esto, vamos a quitar el pause, y si se fijan, nos dejó el arreglo con los valores mayores a punto 6. Si fijan aquí, punto 6, 15 y 20 son los números mayores. Si yo aquí agrego un punto 1, 0 a un punto 1, y aquí agrego un 30 y lo volvemos a correr, nada más nos agrega el 30 porque el punto 1 es menor. ¿Sale? Entonces este truquito que está aquí es la verdad es de mucha ayuda. Yo verdad cuando lo revisé, cuando me enseñaron este truco, es de mucha ayuda porque hay aplicaciones que tú creas arreglos que se van a ir incrementando programáticamente, y con esto puedes hacer varias cosas con cada dato que hay en tu arreglo.
Y bueno amigos, esto sería lo que es el ciclo for o la estructura for a grandes rasgos. Y bueno amigos, hasta aquí damos por terminado esta asesoría. Esperamos en serio que les haya servido este video y nuevamente muchas gracias por ver el video.